Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz y un agradecimiento por la invitación que nos hacen y un saludo muy cordial a Ruth. Vamos a dar una pequeña exposición que tiene relación con uno de los temas de la marcha que acaba de llegar a Santa Cruz y que tiene que ver con el tema de los pueblos indígenas de las tierras bajas y el despojo de tierras de que están siendo objeto. Y para ello hemos dividido la exposición en 5 temas. Primero, recordar en qué consistía la demanda indígena de territorio que se planteó a principios de los años 90 del siglo pasado. Un segundo punto, recordar cómo se dio y en qué condiciones se plantea y bajo qué concepto se plantea el tema de tierras comunitarias de origen. Un tercer punto, para hacer hincapié en lo que implica un escenario muy específico que tiene que ver con el tema de las tierras bajas y el despojo de las mismas de los territorios indígenas en relación al ciclo estatal de apoyo a la agroindustria que estamos viviendo. De igual manera, el cuarto punto hace mención a otro escenario que nos parece importante, que explica un poco este escenario, que tiene que ver con la cercanía del fin del reparto agrario en Bolivia. Un quinto punto lo hemos dividido para ver el tema de las vías de despojo de tierras que se dan en los pueblos indígenas, las tierras bajas, para concluir con unas rápidas conclusiones. Es importante recordar cuando se discutía la ley INRA, los pueblos indígenas de las tierras bajas tenían un concepto de lo que significaba el territorio indígena. Y este era un concepto que tenía que ver con el tema de derechos sobre el suelo, subsuelo y el vuelo. Es decir, un territorio con control efectivo sobre los recursos naturales, renovables y no renovables. Un territorio que esté regido por propias normas y costumbres. En resumen, una efectiva autodeterminación de estos territorios y de estos pueblos. El gobierno de entonces, como todos ustedes recordarán, que era el de Sánchez de Lozada en esa época, señalaba que este planteamiento era inadmisible, porque se reconocerían una suerte de naciones dentro de la nación boliviana. A partir de ello, se introduce en la economía jurídica del país el concepto de tierras comunitarias de origen, que es un derecho de tierras de propiedad colectiva, efectivamente, pero sin derecho absoluto sobre la totalidad de las tierras demandadas, sin derecho pleno a propiedad de los recursos naturales, renovables y no renovables. Y es bajo estos conceptos que los pueblos indígenas acceden a lo que ahora se denomina territorio indígena. Y esto tiene implicancias porque significa que existe la presencia de terceros en los territorios demandados, sean productores agrícolas, ganaderos, forestales, en la explotación de los recursos naturales renovables, y también la presencia de terceros, inversores en minería, hidrocarburos, etcétera, en la explotación de recursos naturales no renovables. Esto implica una serie de aspectos a tomar cuenta en el devenir de los territorios indígenas. Ahora bien, a nosotros nos parece sumamente importante tomar en cuenta que en este momento Bolivia está viviendo un tercer ciclo de apoyo estatal al desarrollo de la agroindustria en las tierras bajas, comandada, diseñada por el gobierno del MAS. Y rápidamente voy a señalar cuáles fueron los 2 ciclos anteriores, porque tiene que ver con un desarrollo y con un avance territorial de la agroindustria y que va a afectar a los pueblos indígenas. El primer ciclo, ustedes deben recordar, es el que se inicia del 53 a 1984 y que se
concentra en el norte integrado de Santa Cruz, a partir de cultivos como la caña, el algodón y el maíz. Un segundo ciclo, que se inicia en el neoliberalismo, del 85 al 2005, a partir de la expansión de la agroindustria celeste de Santa Cruz, a partir de, fundamentalmente, el cultivo de la soya. Y este tercer ciclo, que lo inaugura el MAS desde el 2006 hasta el 2021, que sigue una expansión hacia el noreste de Santa Cruz y tiende a expandirse hacia la Amazonía boliviana, es decir, hacia el norte de La Paz, hacia el Beni, Pando, a partir de la producción de granos, de exportación de carne y producción de biocombustibles. Entonces estamos ante un claro avance territorial de la producción agropecuaria capitalista con impacto sobre los territorios indígenas. Y el planteamiento central del gobierno del MAS es incrementar la producción agropecuaria a través de la expansión de la frontera agrícola como medio para incrementar mercado interno y producción-exportación. Entonces, este es un escenario que hay que tomar en cuenta. El segundo tiene que ver con la cercanía del fin del reparto agrario que se inició en Bolivia en 1953, a partir de la reforma agraria. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en su último plan, anuncia el fin ya del reparto agrario en Bolivia y que se expresa también en dos temas que ellos reconocen en los que han fracasado. Primero, que no han podido evitar el proceso de concentración de la tierra en las tierras bajas y que por otro lado no han podido evitar el gran proceso de parcelación de la tierra en el altiplano. Y este fin del proceso agrario significa, o se expresa mejor dicho, en el hecho de que ya el proceso de saneamiento a nivel nacional ha llegado al 88% de la superficie a ser saneada y en el caso de Santa Cruz al 90%. Entonces estamos en un escenario donde se está intensificando el conflicto por acceso a las pocas tierras fiscales que están sujetas a distribución. Ese es el otro escenario que queríamos marcar. Ahora, nos parece importante señalar y debatir cuáles son las vías de despojo de tierras de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Y hemos identificado al menos 4 relevantes. Primero, mecanismos extraeconómicos, es decir, la ocupación y expulsión violenta de tierras de los pueblos indígenas que se dan, hemos podido verificarlo en algunos casos. El segundo es por la vía de los mecanismos de mercado directo, compra y venta y arriendo de tierras. Es decir, un último informe, por ejemplo, nos da cuenta de que comunidades enteras, por ejemplo, los pueblos ayoreos, han entrado a esta vorágine de alquiler y venta de tierras. Y este es un mecanismo legal, pero silencioso y constante, digamos, de despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Y los otros tienen que ver, los otros dos, con la acción estatal. Por una parte, la distribución de tierras a cargo del Estado, tanto a interculturales y a empresas agropecuarias, en territorios indígenas, lo que se llama las famosas superposiciones, pero que están dando derechos de propiedad sobre las TCOs, y la distribución de tierras a cargo del Estado a interculturales y empresas agropecuarias en áreas de influencia de los territorios indígenas, es decir, en áreas protegidas, reservas forestales, etcétera, que con el correr del tiempo van convirtiéndose en una suerte de presión hacia los territorios indígenas. Entonces, de manera resumida, consideramos que el contexto actual en el que se están planteando las demandas indígenas por el respeto y contra el avasallamiento de sus territorios
tienen que ser tomadas en cuenta y tienen que ser debatidas por los siguientes aspectos. Las tierras comunitarias de origen se están constituyendo en un momento de expansión de la economía mercantil y del propio capitalismo en las tierras bajas. Es decir, en un escenario de exacerbación de un régimen donde todo se compra, todo se vende. El segundo es la presencia de un gobierno que profundiza el modelo primario exportador, que ya lo ha hecho durante 14 años y que lo va a seguir haciendo a partir de la profundización de la crisis, y que tiene elementos centrales de expansión, no solo de la agropecuaria capitalista, sino de actividades de extracción como minería, hidrocarburos, etcétera, que van a afectar esos territorios. En tercer lugar, un gobierno para el que la consulta previa informada ya es un estorbo. Y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que ya personeros del gobierno indicaban que para promover la explotación de hidrocarburos y minería, este ya era un tema que incomodaba demasiado las posibilidades de inversión en reservas forestales, territorios indígenas, etc. En cuarto, un gobierno especializado en la división de las organizaciones indígenas y de los sectores populares en general. Esa es una herramienta que utiliza para dividir y para imponer su política. Y finalmente, un gobierno con fuertes rasgos autoritarios, pero que son utilizados para defender los intereses de los pequeños y grandes empresarios capitalistas, que son los que tienen los ojos puestos en los territorios indígenas. Es esto lo que tengo para exponer, agradeciéndoles por su atención. Muy buenas tardes y muchas gracias a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz por la invitación a dar esta pequeña exposición hablando de los pueblos indígenas, de las luchas de los pueblos indígenas, y también honrada de estar junto al maestro Enrique Ormachea en esta ocasión para, bueno, compartiendo este espacio. Se me ha pedido hablar ¿no? sobre las demandas indígenas, marchas, tierra y territorio. Y aquí me quisiera detener un poco para explicar si verdaderamente son sencillas demandas o simples demandas lo que los pueblos indígenas venimos haciendo a lo largo de nuestra existencia en estos ya casi 529 años desde que llega la colonización a este espacio que hoy es Bolivia, ¿no? Y actualmente Estado plurinacional. Y a modo justamente de esa mirada hacia el inicio de la colonización misma, que ha significado, que han venido, que han llegado justamente para hacer despojo y sojuzgamiento de nuestras naciones indígenas, que ya existíamos en estos territorios, que ya estábamos presentes. Es decir, no es que nosotros hemos venido, sino que nosotros ya estábamos acá y que han llegado justamente para lo que han venido. Expoliar, sojuzgar, someter a los pueblos indígenas, apropiarse de los recursos naturales, es decir, hacer todo tipo de explotación, no solamente recursos naturales, sino también hacia los pueblos indígenas del hombre por el hombre, ¿no es cierto? Entonces, y aquí a manera de también de esa mirada durante la República, el profesor Rolando Barral muy bien describe ese proceso colonizador durante la República, que no nos hemos despojado del colonialismo durante la República y ha seguido esa colonización mental, incluso desde la educación misma, hacia los pueblos indígenas en su colonialismo pedagógico. Y bueno, inicia la marcha, la larga marcha de los pueblos indígenas hacia el Estado plurinacional, que a finales de los 80, de 1980, nuestros pueblos indígenas de tierras bajas se organizan
organizan la CIDO, una organización que era para reivindicar derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Entonces, se lleva a cabo esta marcha que ha tenido además el tino de demandar se reconozca o se ratifique el convenio 169. Entonces, esta primera marcha marca un hito en que los pueblos indígenas decían, aquí estamos presentes, existimos en nuestros territorios, y no es que estamos pidiendo algo como una concesión, como un favor de ser simplemente reconocidos, o de que nos tomen en cuenta, o de que nos hagan parte. Existimos y estamos en este estado boliviano, y como tal tenemos derechos, y esos derechos se deben constitucionalizar. Y es así como llegamos justamente a esta promesa del vivir bien que se plasma en una nueva constitución política del Estado. Naciones y pueblos indígenas con territorios indígenas consolidados por ese principio básico que dice la Constitución, de que hemos llegado a ser un Estado plurinacional. ¿Y qué significa un Estado plurinacional? Es simplemente, y creo que no lo hemos procesado o no se lo ha entendido bien o no se lo quiere entender bien, particularmente desde los poderes como son el gobierno. Como administradores del Estado deben garantizar, deben cumplir con esa Constitución que hoy por hoy sigue estando en papel y sigue estando archivada. Un Estado plurinacional es un conjunto dentro de un Estado mismo con pequeñas nacionalidades indígenas con cultura propia. Y el principio básico es tener un territorio y tener esas garantías de autodeterminación, autonomía, autogobierno, a existir libremente con libre determinación, a tener una identidad cultural, ejercicio de nuestros sistemas políticos propios, jurídicos y económicos, que no es algo que se esté inventando a partir del Estado, de la nueva constitución del Estado plurinacional. Nuestros pueblos y nuestras naciones han existido siempre y siempre hemos tenido esos sistemas. Es simplemente que esos sistemas sean reconocidos, sean constitucionalizados en este nuevo Estado plurinacional. Y otro derecho que tenemos es a ser consultados. Ese derecho, principio básico de la gente civilizada. Si usted va a entrar a una casa o va a atravesar o va a ir a un nuevo país o va a visitar a un territorio, a un pueblo, tiene por lo mínimamente que saludar, pedir permiso para ingresar o consultar si puede ingresar. Diplomacia le llaman los pueblos civilizados o las naciones civilizadas, pero en este Estado plurinacional de Bolivia, el gobierno, el Estado mismo hace que sean avasallados, arremetan, se impongan, se metan a nuestros territorios sin siquiera dar el saludo a quienes existimos en esos territorios. De la misma manera, los pueblos indígenas en peligro de extinción o aquellos no contactados o en aislamiento voluntario tienen derecho a existir en esa condición por esa autodeterminación de no querer tener contacto con esta supuesta civilización. Entonces se tiene que respetar y eso está constitucionalizado. Tenemos derecho a la jurisdicción indígena originaria campesina que está protegido desde los artículos 190 a los artículos 192. Es decir, aquello que siempre hemos venido haciendo, está en la Constitución ahora en papel escrito para que se cumpla, para que el Estado garantice su cumplimiento. Y nosotros seguir ejerciendo esa autonomía, esa autodeterminación, pero bajo el amparo de un Estado que respeta y protege y garantiza esos derechos de nuestros pueblos. Y también tiene reconocido con leyes el convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos protegidas las áreas protegidas, valga la redundancia por la Constitución, esas áreas protegidas que son patrimonio cultural y natural del pueblo boliviano,
no solamente los pueblos indígenas, porque son garantías de vida, aquello que nos va a garantizar que la vida siga existiendo. Tenemos también protegida la Amazonía, la biodiversidad, es decir, todo aquello que es esencia pura de la existencia nuestra, cuidar aquello que continúa la vida o que garantiza la vida. Pero miren, sin embargo, lo que viene ocurriendo, la realidad de los pueblos indígenas en Bolivia, ya se inicia apenas inaugurada o estrenada la Constitución Política del Estado desde el 2010, empieza ese perforamiento, es decir, la perforación del TIMNIS, por ejemplo, para la colonización total, ¿no?, del TIMNIS. Aquí otro ejemplo, que es el lago Popó, la destrucción de todo un ecosistema como es el lago Popó, que quita y despoja de los medios de vida a los pueblos que ancestralmente han habitado en esta zona, donde hacemos que se seque un lago y donde la gente ya no puede existir. Nuestros pueblos indígenas que habitaban, como los Urus, Uruchipayas, Urmuratos, que han habitado ancestralmente y por hoy están en peligro de extinción. Incendios forestales que devastan irreversiblemente la biodiversidad, áreas protegidas, territorios indígenas, millones y millones de hectáreas, pero millones y millones de vida también, y biodiversidad, información genética, información que puede servir para la ciencia, para desarrollar conocimiento en nuestras nuevas generaciones. Destrucción total de nuestros sitios sagrados, de nuestros lugares sagrados, con fuego para favorecer a la agroindustria, a los transgénicos en estos territorios. Envenenamiento de los ríos de la Amazonía con mercurio porque están destruyendo completamente nuestros ríos, están avanzando en los territorios indígenas, en las áreas protegidas, como es el caso del norte de La Paz. Es una devastación total, una degradación social total, es lo que se está viviendo en esta región por la minería aurífera aluvial en el norte de La Paz. Exploraciones petroleras inconsultas en territorios o en áreas protegidas como Tariquía, y cuando los pueblos indígenas o los pueblos campesinos que habitan en estos territorios colectivos, ¿cómo responde el gobierno? Con represión, ¿no? Es decir, no saludo, no pregunto, me meto y si te opones, te reprimo. Esa es la práctica del gobierno de estos últimos 15 años, por lo menos, que se viene ejecutando en nuestro territorio. Hidroeléctricas de la misma manera, inconsulta, cooptación y destrucción de los pueblos indígenas que a través justamente de organizaciones indígenas afines o sometidas logran firmar convenios para tomar estos proyectos, para imponer estos proyectos que ni siquiera son viables o ni económicamente. Peor ni hablemos socialmente, porque desplazarán a miles y miles de indígenas. ¿Y dónde está esa garantía de territorio? ¿Dónde está esa garantía de existencia que dice el Estado Plurinacional de Bolivia? Y de la misma manera, los avasallamientos en el oriente, esa idea que se ha ido metiendo, que se ha ido utilizando además de la pluriculturalidad, es decir, a nombre de la interculturalidad, se ha convertido ya en una herramienta de despojo, una herramienta de avasallamiento, una herramienta de sometimiento al interés político partidario. ¿Para qué? Para que estos poderes se mantengan o se quieran perpetuar en el gobierno. Es decir, utilizo estos territorios, convierto territorios indígenas en áreas fiscales, como es el caso del territorio indígena multiétnico en el Beni, que era un territorio que estaba concesionado, pero el gobierno decide convertirlo en áreas fiscales para dar derechos a terceros en nuestros territorios. Lo mismo con la minería, las concesiones mineras en nuestros territorios es dar derechos sobre nuestros territorios a terceros ajenos. Y eso está generando enfrentamiento entre hermanos, enfrentamiento entre pueblos indígenas, y eso le viene muy bien al gobierno. Quiere vernos enfrentados, quieren vernos divididos, y eso, bueno,
capitalizar ellos para mantenerse en el poder. Y bueno, inicia y continúan las marchas de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Parece que de nunca acabar, un Estado plurinacional que no garantiza ningún derecho de los pueblos indígenas, y estamos más bien en retroceso cada vez más en un proceso de destrucción donde se están perdiendo los principios más elementales de derechos, ¿no? De respeto. Ya no tenemos Estado de derecho, por lo menos para los pueblos indígenas y para la sociedad civil en su conjunto. En rechazo total a la exploración, por ejemplo, en el caso de Tariquía, mujeres que lideran marchas para defender su territorio, Chiquiacá, lo propio en defensa de Tariquía, la marcha de la Nación Jaracara exigiendo se cumpla la constitución política del Estado, justamente tres derechos fundamentales: el derecho a que se cumpla, a que se respeten nuestros territorios ancestrales y que nos dejen ejercer esa autodeterminación de nuestros territorios. Y la 11ª marcha indígena que ha llegado hace poco a Santa Cruz, donde es recibida con cariño justamente por la población cruceña y recibe el desaire del gobierno, es decir, no le interesa aquello que tiene que cumplir en este estado, este gobierno como administrador, como garante de los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, los pueblos indígenas estamos también organizados, encontrando las formas propias de lucha en conjunto, en unidad. Recientemente hemos llevado a cabo nuestro tercer congreso de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarias, Campesinas y Áreas Protegidas en Bolivia, que se ha dado lugar en la Hachamarca, Tapacarí, Cóndor, Pacheta, en la población de Peñas, provincia Popó, departamento de Oruro, donde nos hemos congregado defensores, es decir, aquellos que estamos en lucha en defensa de nuestros territorios de 8 departamentos de Bolivia, buscar la unidad para que, bueno, desde ahí también salgan esas visiones de desarrollo que tenemos como pueblos indígenas. Y bueno, ¿para qué? Para defender el territorio es defender la continuidad de la vida, justamente no solamente para los pueblos indígenas, sino para las generaciones futuras que van a proteger, van a cuidar esa biodiversidad, los territorios para el país, para nuestro país en su conjunto. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, Ruth nos ha mostrado de una manera absolutamente descarnada lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, es como ella dice, ¿no? Estamos en una suerte de retroceso, ¿no? Después de haberse logrado una serie de conquistas plasmadas inclusive constitucionalmente, prima nomás el gran interés de un modelo de acumulación que yo vuelvo a reiterar, es el gran escenario que está permitiendo justamente el avasallamiento de los territorios y los pueblos indígenas de Bolivia, y muy especialmente de aquellos de las tierras bajas, donde el capital está encontrando, digamos, una fuente de recursos inagotables para la acumulación. Este es un tema que hay que tener en cuenta, porque también, digamos, es importante que los pueblos indígenas, me parece a mí, incorporen en su debate este tema, que hace a un gobierno que a nombre de la, ¿cómo se llama?, multiculturalidad, de una economía plural, en realidad está orientando sus acciones de manera muy clara y muy nítida a un proceso donde ya los pueblos indígenas, los territorios indígenas, se están convirtiendo
en una serie en una traba, digamos, para la concreción de estos intereses, ¿no? Es pues tremendamente crudo lo que nos ha contado Ruth. Nosotros los investigadores lo vemos desde muchos ámbitos, desde los propios datos, la orientación de las políticas, etcétera. Pero esto se plasma día a día cuando los pueblos indígenas ven que sus territorios son avasallados desde diferentes formas. Yo los he tratado de contextualizar en 4 o 5, pero es a diario, ¿no? Esto como una primera, digamos, un primer avance para poder dialogar gratamente con Ruth. Sí, muchas gracias, profesor o maestro Enrique Ormachea. Efectivamente, pasa que en Bolivia lo que nosotros vemos, y esto lo venimos repitiendo ya, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ningún gobierno, sea de izquierda o derecha, está interesado en que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados o sean consolidados de algún modo. Por el contrario, el gobierno administrador del Estado se cree todo omnipotente y poderoso como para proteger a las grandes transnacionales y se convierte más bien en una agencia de producción de normas menores a la Constitución, al bloque constitucional de derechos humanos, es decir, es utilizar ese poder más bien para proteger al capital externo o a los grandes poderes económicos en detrimento de los pueblos indígenas. Es decir, los protegidos aquí son los avasalladores, son las grandes transnacionales, son las grandes mineras. Escuchaba en otra exposición, por ejemplo, donde decían que son las empresas chinas que tienen funcionarios colombianos. Efectivamente, nosotros pensábamos que son empresas colombianas las que están, por ejemplo, en los ríos de la Amazonía, sino son empresas chinas, son estos enormes dragones o dragas o planchones o como se llame, que están dragando los ríos, por ejemplo, son de los chinos. Entonces, el gobierno protege esas actividades, es decir, no hay y otras formas de someter a los pueblos es que se ha roto con toda institucionalidad, es decir, las instituciones públicas llamadas a proteger como el CERNAP, la AHAM, la ABT, por ejemplo. La ABT el 30 de septiembre ha emitido la resolución 183-2021 presentando, autorizando el calendario de quemas en el departamento de Pando, Beni y La Paz, es decir, en la Amazonía. Eso significa que va a incendiar el Parque Nacional Madidi. Es decir, están en esas normas que con resoluciones ya estamos arremetiendo de toda forma hacia los territorios indígenas, ¿no? Recientemente también un diputado del MAS ha pedido la revisión o la auditoría de los territorios, de las TCOs. Es decir, estas autoridades desconocerán que los territorios indígenas originarios campesinos son indivisibles, son inalienables, inembargables y por tanto imprescriptibles. O sea, no es un territorio, no desaparece porque a alguien se le ocurre o alguien quiere, pero esa es la política de destrucción de los pueblos indígenas, lo venimos diciendo desde el 2018 justamente. Hay un plan en marcha para extinguir a los pueblos indígenas y la mejor manera más eficiente de hacerlo, de lograrlo, es pues dejarnos sin territorio, despojarnos de nuestro territorio y con ello desaparecemos como culturas, como pueblos indígenas y entonces el Estado plurinacional de Bolivia ya no tendrá pues ningún sentido, ¿no? Entonces, justamente como dice el profesor Ormachea, estamos cuestionando esta utilización o mala utilización de la interculturalidad como punta de lanza para esa destrucción de los pueblos indígenas. Detrás de eso hay grandes intereses, grandes capitales que están utilizando. Y con esto voy a cerrar esta parte. Por ejemplo, en el Madidi,
aparecieron familias, alrededor de 50 personas dentro del Madidi, familias de hermanos chimanes, ¿no?, que han ingresado ahí para asentarse. Es decir, están utilizando a nuestros pueblos indígenas intereses económicos de exdiputados, exautoridades del Estado para llevar y trasladar gente. Están también, antes creaban paralelismo de organizaciones, ahora están creando nuevas comunidades para que puedan recibir aprobación a estos megaproyectos o avasallamientos mineros o asentamientos ilegales dentro de áreas protegidas. Es totalmente nefasto lo que está haciendo, por eso este gobierno y el anterior, en estos 15 años por lo menos, y es lo que venimos diciendo. En este país estamos viviendo bajo un régimen dictatorial del gobierno del MAS, donde no respeta los derechos de los pueblos indígenas y no respeta los derechos de la madre naturaleza, que solamente es discurso para ellos la defensa de territorios. Y está convocando para este mes de octubre, por ejemplo, a hablar sobre el cambio climático. Y miren lo que acabamos de ver de destrucción, pero ese es el lavado de imagen que constantemente hace el gobierno del MAS mientras destruye aquí todo lo que se llama vida. Y no podemos seguir llamando desarrollo a todo lo que destruye. Llamémosle otra cosa, y nosotros tenemos planes de vida como pueblos indígenas, estamos dispuestos a dialogar y aportar al Estado con esos conocimientos también, y será necesario y oportuno porque la pandemia nos ha enseñado que nosotros podemos seguir sobreviviendo con nuestra propia medicina también. Muchas gracias. Ruth, a mí me parece que has tocado un tema que me parece muy, muy relevante, que quisiera compartirlo contigo. Porque no solo se trata, digamos, de la presencia directa del gran capital nacional extranjero. Aquí hay un vehículo que se llama los denominados campesinos interculturales, que están cumpliendo el rol, digamos, de intermediación en este proceso de ocupación a los territorios indígenas. Yo lo he manifestado en un artículo especial caracterizando este sector, porque yo creo que se sigue creyendo que son una suerte de campesinos pobres que están yendo a acceder a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es evidente. Una parte de esta gente que se presenta, ¿cómo se llama?, como interculturales, son ya inclusive campesinos que podemos denominar acomodados o ricos, que entran, ¿cómo se llama?, como parte de la gran cadena de la agroindustria a ocupar territorios indígenas. Otros acceden, digamos, a nombre de estos campesinos interculturales, como simples traficantes de tierras que se dedican a la venta de las tierras que les dota el gobierno a medianos y grandes empresarios, y que, digamos, el gobierno utiliza como gran discurso para comenzar a intervenir en los territorios indígenas. A mí me gustaría si nos podías precisar, digamos, más poquito este proceso, que no es muy conocido. Sí, gracias, maestro. Efectivamente, eso es lo que viene ocurriendo. Y es más, en una entrevista que me hacía el CEDLA el año pasado, en 2020, el gobierno utiliza, por ejemplo, o se sustenta, o se respalda, o se sostiene en estos grupos de interés, que es la nueva élite, digamos, que es la nueva clase privilegiada, ¿no? Es decir, y que primero le llamaban movimientos o organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones sociales. Y entonces nosotros planteábamos justamente esto en esta entrevista que el CEDLA me decía, ¿quiénes son estas organizaciones sociales? ¿A quiénes denominamos organizaciones sociales? Porque el gobierno, de pronto, aquellos que defendemos nuestros territorios, nos descalifica. Es decir, ellos deciden quién es el grupo válido o reconocido para hacer, por ejemplo, la consulta. Y esos grupos son justamente estos. Y usted lo mencionaba muy bien, ¿no? Y aquí tristemente, y lo decimos en ese análisis también, nosotros vemos que estos hermanos como los de la SUCCTB,
las Bartolinas, es decir, ahora las mismas organizaciones indígenas como la CEPILAB y la CIDOB, es decir, esas organizaciones representativas más bien que dice son del Pacto de Unidad, están dando lugar a que se avasallen nuestros territorios, ¿no? Es decir, están permitiendo el ingreso, están autorizando. Nos recordemos que la CEPILAB hace poco ha firmado el convenio justamente para que ingresen a nuestro territorio con mega obras como la hidroeléctrica Chepete-Bala. Es decir, pero este avasallamiento de territorios, lo decimos en el pronunciamiento de la CONTIOCAP del tercer Congreso, que que los avasalladores no son gente desposeída, no es gente justamente que carece de tierra, por el contrario, son gente de mucho poder económico, porque pueden movilizarse en grandes grupos hacia los territorios, ¿no? Un pobre como, mire, cómo nos cuesta a nosotros los pueblos indígenas movilizarnos para salir en una comisión a la paz y menos vamos a salir a avasallar. Pero creo que esos son los mecanismos que el gobierno está utilizando y simplemente para cerrar como un tema que leí casi anecdótico, pero no, en los años 1800, a finales de los 1800, se creía que los bárbaros, los chunchos, los salvajes, iban a venir de las selvas no sé, a invadir o a atacar a los pueblos digamos, de las regiones yungueñas y que vivían con ese temor de que nosotros, los pueblos indígenas de tierras bajas, íbamos a atacarlos, pero irónicamente creo que ahora está inversa la cosa, hay un ataque, hay una invasión y hay con mucha violencia además de avasallamiento, de asentamiento ilegal en los territorios indígenas de tierras bajas. Sí, muchas gracias a la Cátedra Libre por este espacio, sí, especialmente a Mirko y a quienes hacen posible este espacio. Y este mensaje, ¿no? Quiero cerrar con esto y despedirme, que los pueblos indígenas no caigamos en la trampa de dividirnos, de que nos enfrenten entre hermanos indígenas, porque eso es lo que el gobierno está buscando y que está trabajando mucho para ello. Y desde la CONTIOCAP nosotros vemos que tenemos que tener la capacidad de romper con eso, de romper esos esquemas o esos intereses de gobiernos y que los problemas también de abandono y sometimiento también están en tierras altas, en los valles, en el Chaco, es decir, no solamente en pueblos indígenas de tierras bajas, y creo que en torno a esa problemática es que tenemos que seguir uniéndonos porque de lo contrario nuestros derechos van a seguir siendo avasallados por un Estado que no protege y un gobierno que no respeta. Así que muchas gracias, un abrazo y un privilegio haber estado con usted, maestro Ormachea, y agradecida Mirko y a la Cátedra Libre. Hasta luego.